podríamos ser llenos de la plenitud de Él. Así es que ocupemos nuestra vida para conocer más y mejor el amor de Cristo. Tenemos hoy la alegría y el gusto de que venga con nosotros nuestro hermano Rey Pardillo. En la iglesia presbiteriana tenemos la estructura que junto al pastor están varones probados en madurez y en conocimiento, que se les denomina ancianos de iglesia. Rey Pardillo es un anciano de la iglesia madre Jesús de Nazaret, y hoy día le hemos pedido que venga con nosotros. Estará periódicamente compartiendo la palabra. Vamos a seguir el tema que estamos leyendo, el segundo libro de Samuel, sobre la vida de David, y ahora él viene para compartirla. Pongamos atención al mensaje que nos trae de parte de Dios. Bienvenido, hermano. Gracias, Rey. Muchas gracias. Amados hermanos, primeramente, antes de que me lo vaya a comer, reciban ustedes un saludo de sus hermanos de la iglesia Jesús de Nazaret. Los amamos entrañablemente. Hay algunos hermanos que ya me conocen, los que no me conocen, les pido por favor, no se intimiden conmigo. Tengo aquí esta arruga, pero es por la edad y da la impresión que estoy enojado. No los voy a regañar, no se me puede quitar, entonces no se guíen por esta arruga, ¿sí? Me voy a permitir compartirles una historia que está basada en el segundo libro de Samuel. Esta historia que da título a la prédica, Tú eres aquel hombre, está en el capítulo 12. Les pido, escuchemos con reverencia la palabra de Dios que está en el capítulo 12, versículos 1 al 7 del segundo libro del profeta Samuel. El Señor dice en su palabra: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Hermanos, esta palabra de Dios es para estremecernos cuando nos señalan que aquel que no tuvo misericordia soy yo. Vamos a orar al Padre para que nos dé entendimiento de su palabra. Padre amoroso, bendito Señor, te alabamos y te bendecimos porque tú, Padre, nos has dado la fe para creer lo que tu palabra dice. Te pedimos humildemente que tu Santo Espíritu toque corazones ante esta historia que tu santa palabra nos presenta en esta mañana. Podamos comprenderla, podamos digerirla y sobre todo, Señor, ponerla en práctica para bien de nuestras vidas y alabanza de tu santo y eterno nombre. Bien, queridos hermanos,
Para comprender este pasaje es conveniente regresarnos un capítulo atrás en este libro. En el capítulo 11 se nos narra que David, en el tiempo en que los reyes salieron a la guerra, David se quedó en Jerusalén. David estaba aburrido y se paseaba por la terraza de su palacio. Ya se había cansado de jugar su PlayStation. Ya estaba enfadado del Facebook. Ya había visto todos los goles de la jornada y andaba paseándose en la terraza de su palacio cuando de pronto vio a una mujer que se estaba bañando. Y dice la escritura que la mujer estaba muy hermosa. David estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado y haciendo lo equivocado. La palabra del Señor nos dice que hay un tiempo para todo, tiempo de reír y tiempo de llorar, tiempo de sembrar y tiempo de cosechar, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Y para David este era un tiempo de estar en la guerra con su pueblo, con su ejército. El Señor no ungió a Joab. Joab era su general comandante, quien estaba en la batalla. Y allá debía estar David, porque el Señor ungió a David como rey y era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. Pero David se quedó en Jerusalén. Y dice la palabra que David vio, igualito que Eva, allá en el jardín del Edén. Eva vio el árbol prohibido y vio que era atractivo, agradable para los ojos. Uno supone, conociendo la historia, que la maldad de Sodoma y Gomorra era la lujuria sexual, los pecados sexuales, pero no, el Señor no nos dice eso. Él nos dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. David paseaba ocioso por su terraza, y la ociosidad, hermanos, tiene un Dios. Es el Dios entretenimiento. Y el entretenimiento tiene unos siervos que se llaman Facebook, PlayStation, Xbox, YouTube y todas esas aplicaciones de las que ustedes han oído. Yo sé que ustedes no están perdiendo el tiempo con eso, nada más han oído, les han platicado, ¿verdad? Cuidémonos de no estar poniéndole el tiempo, la atención a esos servidores del Dios entretenimiento. David vio a la mujer, preguntó: ¿quién es esa? Y le dijeron: es la esposa de Urías, uno de tus valientes guerreros. Y David no se detuvo. Mandó por ella, la enamoró, la conquistó y que la embaraza. Y dice escuetamente la versión Reina Valera: ella envió el recado a David.
Hermanos, la ociosidad nos puede meter en problemas y nos va a llevar al pecado. Y este pecado daña a muchos hermanos, a muchos familiares, a todos los que están a nuestro alrededor. Así como la bendición salpica a los que nos rodean, también el pecado daña a los que nos rodean. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Plan A. El general Urías, esposo de la mujer Chirunda, bueno, la verdad es que hay que comprender también a Betsabé, ni modo que se bañara con pijama, ¿no? Pues se bañaba como nos bañamos todos, pero una cortinita o algo así hubiese puesto. Manda a traer del frente de batalla a su esposo para que pase la noche con ella y le haga creer que el bebé que espera es de él. Pero ¿qué creen? Falló el plan de David. Se enteró que Urías no fue a pasar la noche a su casa, sino que durmió en la casa de los sirvientes del rey. El pecador no quiere afrontar a su pecado ni las consecuencias de su pecado. Siempre busca ocultarlo o que alguien más se haga responsable de él. Así que falló el plan A, vamos por el plan B, diría David. Manda a traer a su general Urías, lo invita a una comida, lo invita a beber y le dice: anda a tu casa, descansa, disfruta de tu mujer. Hermanos, Urías era más prudente, más sabio, aún estando jarras, que el rey David, que ocultaba su pecado. Y le dijo: no, señor, ¿cómo yo voy a ir a mi casa a disfrutar, a comer, a beber, a dormir con mi mujer? Y el arca de Dios está en una carpa. Y mis hermanos guerreros sufriendo las inclemencias de la guerra, el terreno incómodo, ¿cómo yo haría eso? ¡Qué vergüenza! Mejor un gentil convertido al judaísmo tiene más amor por las cosas de Dios que el mismo rey. Más amor por sus compañeros de guerra que el rey por quien están luchando. Falló el plan B. Pero el pecador no dobla rodillas y va por el plan C. Al otro día, después de no poder encubrir su pecado, David decide que Urías debe morir. Escribe una carta para Joab. Joab, el general comandante que está en el frente de batalla, la manda con el mismo Urías y la carta dice que ponga a Urías allá al frente de batalla y después lo abandonen para que Urías muera. Qué terrible lo que el pecado encubierto puede hacer. Qué terrible que otros tengan que sufrir las consecuencias de un pecado no reconocido, un pecado encubierto. Era el rey mandando a la muerte a uno de sus valientes guerreros. ¿Qué habrá pensado el general Joab al recibir la carta? ¿Se imaginan lo que habrá pensado de su señor el rey?
Pero Joab, que debió haber cuestionado a su rey, debió haber protegido a su valiente guerrero, guardó silencio. Fue cómplice del rey David, un alcahuete. Amados hermanos, si una persona con autoridad en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra iglesia, nos manda a desobedecer la palabra de Dios, no debemos acatar esa orden. No debemos acatar esa orden aun cuando las consecuencias nos sean contrarias. Somos siervos del Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, y Él nunca nos va a ordenar a que quebrantemos algunos de sus mandamientos que están en su palabra. Murió Urías en el frente de batalla, y de este asesinato pasa al cinismo, porque Joab manda a un mensajero al rey para hacérselo saber. ¿Por qué no mandó un mensajero para que le aclarara ese mandato de que muriera Urías? Porque Joab tuvo más temor de desobedecer al rey David que a Dios mismo. Va este mensajero con el rey David y le hace saber lo que ocurre en el frente de batalla, y le informa que murieron algunos de los siervos del rey y también Urías. Y David, pues dijo el mensajero: bueno, mira, pues estas cosas pasan en la guerra, unos mueren y pues así es la guerra, ¿no? Qué triste que por cubrir su pecado, David provocó la muerte no solo de Urías, sino también de otros de sus siervos. Y todo por encubrir un pecado que comenzó una tarde de ociosidad del rey. David pide a sus consejeros, pues hay que hacer algo para ayudar a la pobre viuda, una pensión o algo así. Ya sé, dice el rey, que alguien se haga cargo de ella. Yo me puedo casar con ella. De modo que pasa el tiempo de duelo, que eran 7 días. David la llama, se casa con ella y tuvo éxito el plan C de David. Eso es lo que David creyó. Pero en el último versículo del capítulo 11, el único en el que se nombra a Dios, se nos dice que esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Dios. Este es el contexto de esta lectura que hicimos, en donde Dios manda a Natán ante el rey. Natán era un profeta. El Señor nuestro Dios en el antiguo pacto se comunicaba con su pueblo a través de profetas, y manda al profeta Natán al rey, que fue el pasaje que leímos. Le narra Natán la historia del hombre rico y del hombre pobre. El rey se enciende en su furor por lo que hizo el hombre rico. Pero Dios es bueno, hermanos, y en su misericordia le mandó a David un profeta
cuando pudo haberle mandado un rayo que lo destruyera, una peste que destruyera todo Israel por el pecado de su rey. Y Dios sigue enviando profetas. Te manda en la persona de tu hermano en Cristo un profeta que te llama al arrepentimiento para que corrijas tu forma de vida. Tal vez te manda un profeta en la persona de tu mamá que te llama a que te corrijas, en la persona de una abuela que te ama y te reprende. Y sobre todo, hermanos, a través de su palabra nos sigue enviando profetas para que corrijamos nuestra vida y recordemos que vivimos coram Deo. ¿Qué es eso? Delante de Dios. Siempre, siempre, siempre estamos delante de Dios. David oyó la historia del hombre rico que robó la única corderita que tenía el hombre pobre. En esos tiempos, así como nosotros tenemos un gatito, un perrito que entra a la casa, que está a un lado de nuestra comida, entra a nuestra recámara, se sube a la cama, o un gato, no lo sé. En esos tiempos tenían corderitas, y así era la corderita del hombre pobre, como una mascota, dice la palabra, como una hija. Y el hombre rico la roba. Y David se enfurece. David señala que ese hombre debe morir. Diría nuestro Señor Jesucristo: hipócrita, saca primero la viga de tu ojo para que puedas sacar la paja del otro, de tu prójimo, del ojo de tu prójimo. El pecador está atento para señalar el pecado de otros y se olvida del suyo. David se enfureció con la historia. Natán nunca le dijo que era de la vida real. Y el religioso David nombra el nombre de Dios y como juez estricto dice: ese hombre debe morir. Imagínate, hermano, hermanita, imagínate por un momento en las sandalias del profeta Natán. El rey está furioso y Natán tiene que decirle: tú eres el hombre rico. ¿Qué le quedaba a Natán? Natán no iba a ser como Joab, no iba a ser alcahuete del rey. Natán iba a obedecer a su Señor nuestro Dios. Y le dice: tú eres aquel hombre. Y a través de Natán, Dios le dice a David: yo te hice rey. Yo te hice rey de Israel cuando eras un simple pastorcito. Yo te he dado la bendición de ser el rey de Israel. Hermanos, también el Señor nos dice que Él nos ha dado todo lo que tenemos. Él nos ha permitido llegar hasta esta edad. Es por Él que tenemos la familia que tenemos. Lo que sabemos, lo que somos, lo que tenemos es por Él, únicamente por Él. De alguna manera, nosotros somos como ese hombre. El hombre rico, dice Natán, el hombre rico robó una ovejita, la única que tenía el hombre pobre, pero David, teniendo muchas esposas y concubinas, robó la esposa de Urías y lo mandó matar. ¿Cuántas maldades hacemos
para cubrir nuestros pecados. ¿Cuántos asesinatos llamados abortos se han realizado para cubrir pecados, ofendiendo la santidad, el nombre de Dios? Amados hermanos, amigos que nos acompañan, si esta es tu situación, ya no vivas encubriendo tu pecado. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. En Cristo hay esperanza. En Cristo hay perdón. Y el Señor nuestro Dios está con los brazos abiertos a la espera de aquel que se arrepienta. Vuélvete a Dios y confiesa tu pecado con arrepentimiento y fe. Fe con la creencia firme de que Jesús pagó lo que merecíamos en la cruz del Calvario. ¿Pueden ustedes ahora ponernos en el lugar de David? David escucha sorprendido y pasa de la furia que tenía por lo que hizo el hombre rico a la sorpresa de descubrir que él es ese hombre rico. Y de la sorpresa muy probablemente pasó al alivio de dejar esa pesada losa de tener que ocultar su pecado. Pequé contra Jehová. 3 palabras, solo 3 palabras dijo el rey David. Pequé contra Jehová. Y esta confesión es lo que lo hace un varón conforme al corazón de Dios. No lo negó, no se justificó, no le echó la culpa a Betsabé. Simplemente 3 palabras: pequé contra Jehová. Y en el mismo versículo, Natán le dice: el Señor te ha perdonado. ¿Cómo? ¿Así de rápido? ¿Así de pronto? ¿Así de fácil? Nosotros no perdonamos así. Al que nos ofendió, queremos verlo de rodillas, llorando, arrastrándose, humillándose y delante de los demás. Y a lo mejor lo perdono. Pero Dios no es así. Dios quiere un corazón contrito y humillado que Él no rechazará, escribió David en su Salmo 51. Sí, Dios perdonó a David, pero las consecuencias de su pecado, esas no se las quitó. Su hijo que tuvo con la mujer de Urías, la Biblia sigue llamando a Betsabé la mujer de Urías. Oye, pero ya se casó con David. Para Dios es la mujer de Urías. Pero ya tuvieron un hijo. Para Dios sigue siendo la mujer de Urías. El hijo que tuvo con la mujer de Urías va a morir. Y el Señor hirió al niño de la mujer de Urías que dio a David. No fue Satanás, no fue un espíritu maligno, fue Dios mismo. Y David se encerró, se tiró al suelo, ayunó y oró rogando por la vida de su hijo. Sus consejeros, sus ancianos consejeros lo querían levantar para que comiera algo y él no quería saber nada, solamente lloraba y oraba a Dios. Hasta que al 7º día el niño muere. Al saberlo David,
se levantó, se bañó, vistió sus ropas reales, se perfumó y fue a la casa de Dios a adorar. Esta actitud rara para nosotros y para sus consejeros nos la explica el versículo 22 y 23. Dice David, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? No, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Hermanos, esta es una hermosa promesa que el Señor nos da, de que iremos para con nuestros amados familiares en Cristo, que nos veremos con ellos allá, aunque ellos no puedan volver a nosotros. Pero ¿por qué el niño? Dirían algunos. Hermanos, en nuestra ignorancia nos cuestionamos qué culpa tenía ese bebé. Ese bebé volvió al Padre, porque nuestro Señor Jesús nos dice que de los tales es el reino de los cielos. David pecó y fue perdonado, pero alguien tiene que pagar. Un ser inocente. ¿A qué le suena eso? Un inocente, un santo pagando por el pecador. El justo por los injustos. Nuestro Señor Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esa fue la disciplina que el Señor puso a David. Pero una vez aplicada, David ahora está en paz con Dios. Y nos dice el versículo 24, y consoló David a su mujer. ¡Wow! Ahora sí es la mujer de David, porque ahora David está en paz con Dios. La consoló, durmió con ella y ella concibió un hijo al cual David llamó Salomón. Salomón, que viene de la palabra hebrea shalom, que significa paz, la paz con Dios. Y Dios nuevamente manda a Natán, pobre Natán, ahora qué le va a decir, le manda un profeta a David y le dice que para Dios ese niño es Jedidías, que significa el amado de Dios. Sí, en su INE va a decir Salomón, pero para Dios es Jedidías, el amado de Dios. Amados hermanos, en este pasaje llegamos a unas conclusiones que son para nosotros, para aplicación de nuestras vidas. La primera conclusión que podemos ver es que el Señor hizo un pacto con David. Y ese pacto lo mantiene porque él mismo no depende de David, sino de la fidelidad de Dios. Y Dios es fiel. Dios hizo un pacto con David, hermano, y también lo hizo contigo. Y su fidelidad no depende de ti, depende de Él. Y así como con David, Él es fiel para contigo también.
Número 2, David pecó. No levanten la mano, por favor. David pecó y al arrepentirse fue restaurado por Dios. Día tras día, incluso momento a momento, hemos de examinarnos ante Dios para estar rogando de su perdón en arrepentimiento. Y por último, hermanos, Dios manda profetas, pero no te manda uno, a Natán, te manda muchos profetas para que te vuelvas a Él y seas constante con Él. Vamos a orar, a dar gracias al Señor por su palabra y continuamos con una alabanza. Los invito a inclinar su rostro. Bendito Señor, bendito Padre amado, gracias por tu palabra, Padre, porque vemos que este varón, un varón conforme a tu corazón, el rey David, falló. Y en tu misericordia, bendito Señor, lo restauraste por tu fidelidad, por tu amor. Y así, Señor nuestro, nosotros deseamos, Padre Celestial, agradarte, serte fieles. Deseamos, Señor nuestro, recibir de ti profetas que nos corrijan en nuestro vivir. Que podamos, Señor, ser luz reflejando la luz de Cristo que tú has puesto en mí y que tú, Señor, te gloríes en nuestras vidas. Te pedimos humildemente, permite que podamos vivir bajo tu sombra y morar bajo tus alas para gloria de tu santo y eterno nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El Señor los bendiga.